Damos todo el honor y la gloria y la honra a nuestro buen Dios, ¿no es así? Porque Él es digno de toda alabanza y de suprema adoración. Una vez más, sean bienvenidos las familias en esta mañana, que es nuestro día de celebración por nuestro 35º aniversario de fundación de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera aquí, en la ciudad de Arequipa. Y lindo saber que la iglesia ha crecido, como hemos mencionado hace aproximadamente 40 minutos que tuvimos una reseña. La iglesia ha crecido de un puñado de hermanos que eran como 8 o 10 y después fue creciendo. La iglesia se ha multiplicado ahora en 4 iglesias: Oyoneche, Menahuara, Bustamante y Camaná. ¿Seguiremos multiplicándonos, hermanos? Solo Dios nos dirá hacia dónde ir, hacia el este, hacia el oeste, pero realmente la obra del Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No es obra de hombres, es obra del Señor. Y es por eso que al meditar en esta mañana, hacer una pequeña reflexión acerca de lo que Dios ha hecho en la vida de su iglesia y en la vida nuestra, porque la iglesia somos aquellos que le han entregado su vida a Cristo, aquellos que lo reconocen como su Salvador y Señor, aquellos que le honran en una vida de obediencia. La iglesia ha sido rescatada por la obra de Cristo y son aquellos hombres y mujeres renacidos por la sangre de Cristo, habiéndose arrepentido de sus pecados y dejando la vana manera de vivir y dedicando su vida al Señor. Y por eso que queremos simplemente escuchar un testimonio breve, de 1 minuto, que hace 35 años llegó a los pies de Cristo y fue una de las que estuvo ahí en ese grupo. Quiero invitar a nuestra hermana María Elena, viuda de Chirinos. Sé que hay otros más, pero solamente queremos escuchar en esta oportunidad a nuestra hermana María Elena, miembro de nuestra iglesia. ¿Qué significó para ella estos 35 años en el Señor? Que he tenido actualmente. Nosotros ahora cumplimos 35 años, el cual he estado presente en el primer día y hasta ahora estamos juntos. Les ruego a ustedes que permanezcan siempre. Tengo mis dos niños no jóvenes, que una canta y la otra dirige a la Mara, y mi nieta también. Le doy gracias a Dios por haberme escogido para cuidarlo, lo que me cuida a mí también. Gracias por todo, hermanos. Gracias a ustedes. Gracias. Para las mamás, los hijos de 42 años siguen siendo niños, ¿no? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no, gente? Así es. Mi hijo tiene 39 años y todavía es mijito, le digo. Mi hija 33, le digo mijita. Y así es, así somos los papás, ¿no es así, hermana Gaby? Los hijitos, ¿no? Y qué lindo, Dios nos trata así también, como sus hijos y sus hijitos, porque Él nos ama. Y nosotros decimos, Abba Padre, Él es nuestro Padre, nuestro papito, aquel que cuida y vela por cada uno de nosotros. Y es por eso que queremos reflexionar en esta mañana brevemente acerca de lo que Dios ha hecho en la vida de su iglesia. Y para eso quiero invitarle a abrir sus Biblias en Primera de Samuel. Lo tenemos ahí. Ya, hasta ahí nomás, gracias. Primera de Samuel capítulo 7, lo tiene ahí en pantalla. Y vamos a leerlo de manera antifonal, como siempre acostumbramos a hacerlo, para dar participación a 7. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó un altar a Dios. Padre, gracias por estos 35 años. Toda la gloria y toda la honra son para ti. Gracias, Dios, porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias y podemos ver, como dice tu palabra, el fruto de la aflicción de su alma, de la obra preciosa de la cruz. Vidas, familias, Señor, extendiéndose el largo y ancho de esta ciudad, y muchos quizás en diferentes ciudades del mundo.
llevando la buena semilla del Evangelio que un día recibieron en esta iglesia. Señor, muéstranos, Señor, a través de tu palabra, que eres tú que sostiene nuestra vida y eres tú, Señor, que nos ayudas en toda circunstancia. Gracias, agradecidos a ti, oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, un feliz aniversario a cada uno de ustedes. Dios en esta oportunidad nos ha concedido un año más de la fundación de esta iglesia, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, aquí en la ciudad de Arequipa. Son 35 años. Y cada uno de los que estamos en la iglesia hasta hoy, cada uno, en diferentes años, tenemos una historia que contar, ¿no es así? Tenemos una historia. Historia de nuestra vida, repleta de acontecimientos, de gratos momentos, de sucesos, de recuerdo, también de transiciones, algunos adversos, difíciles, terribles, otros buenos, agradables, algunos que nos llenan de satisfacción y otros que nos causan mucha tristeza. En la vida nuestra, en la vida cristiana, siempre hay altas y bajas, ¿no es así? Siempre hay. Nadie puede decir yo siempre estoy arriba, porque la prueba nos permite fortalecer nuestra fe. Las pruebas y las dificultades nos permiten saber dónde estamos ubicados. Las pruebas y la fe nos enseñan a mirar la cruz de Cristo. Las pruebas siempre nos van a enseñar a depender de Dios. ¿Habrá derrotas en la vida cristiana? Sí, pero también habrá victorias, porque en Cristo somos así es. Y eso tenemos que vivir, porque es de vivir bajo el principio de la fe. Hoy en día, simplemente por el hecho de que todavía estamos aquí. Usted podría estar en otro lugar, yo también, ¿es así? Estamos aquí, podemos decir, como dijo el profeta Samuel, y puso esa piedra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿no es así? Amén, hermanos. Podemos decir Ebenezer en tu vida personal, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia y en todo lo que has hecho y lo que Dios te ha permitido decir. Gracias, Señor, porque aún estamos aquí. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero para darnos cuenta, hermanos y hermanas queridos y amigos y amigas que nos visitan, todas las cosas que hemos vivido como cristianos en esta iglesia, la Biblia dice que a los que aman a Dios, o algunas, las buenas, yo amo a Dios en las buenas y en las adversas, en las dificultades, en las tribulaciones, en las derrotas. ¿Dónde está Dios? ¿No es así? A veces levantamos el puño. No todo nos pasa eso, pero dice que los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las adversas, las difíciles, como siempre reitero, no las malas, porque Dios nunca nos manda cosas malas, jamás nos manda cosas malas. Permite adversidad, sí, permite situaciones difíciles, sí, que tenemos que enfrentar, y eso implica, hermanos y hermanas y amigos, nuestra total dependencia de Él. Por eso es importante ser conscientes de esta realidad y hacer memoria de lo que Dios ha hecho, hace y hará en nuestra vida, ¿no es así? Sin memoria, mis queridos hermanos, nadie puede ser agradecido. Si no hacemos memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no eres agradecido, no somos agradecidos, por cuanto no podremos recordar las cosas que Dios nos ha permitido vivir en todo tiempo. Interesante una definición cuando estuvimos, encontré una definición muy interesante acerca de lo que es el agradecimiento. Permítanme solamente mencionar, lo puse ahí, pero a veces esto no quiere avanzar, así que si me ayudan de arriba les voy a agradecer. Miren ahí en la diapositiva, el siguiente cuadro. Dice así: en la lengua germánica se emplea el verbo tin, que viene de la raíz denken, que significa pensar. Y también se usa la palabra tan, de la raíz alemana danke. De ahí que algunos, cuando agradecen, dicen dankeschön, muchas gracias, o agradecido, que es agradecer. En las lenguas germánicas es muy claro.
y evidente que solo se puede ser agradecido quien tiene que, quien se detiene a qué, a pensar. En la lengua germánica solamente la persona que agradece, la persona que hace un acto, reconoce y dice, de verdad, tengo que ser ¿qué? Agradecido. Por eso que en su pensamiento, en su lengua, existe eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si dirijo mis pensamientos a lo que Dios me ha regalado, entonces puedo entender gracias por todo. ¿No es así? Por todo. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mí. Gracias por mi familia. Gracias por la iglesia que me acoge, que es también otra familia. Gracias porque mi pensamiento me lleva a recordar la historia de mi vida, lo que era antes y lo que ahora soy. ¿No es así? Y aun cuando le he fallado al Señor, lo que Dios en su gran misericordia sigue dándome una nueva oportunidad, porque el Dios que predicamos es el Dios de las oportunidades. Él nunca cesa de dar, porque su palabra dice que el que viene a mí, Él no lo rechaza. El que me busca de corazón, me hallará. De corazón, no con tu razón, de corazón. El hombre y la mujer, por eso Dios es un Dios de misericordias, de oportunidades. Por tanto, el agradecimiento siempre transforma nuestra manera de pensar. Una persona agradecida siempre piensa en todo lo que Dios ha hecho en su vida, no desde que se convirtió, no desde que entregó su vida a Cristo, sino porque la Biblia dice que antes de que tú nazcas en el vientre, no, que estés en el vientre de la madre, Él ya te bendijo, Él ya te conoció y te puso nombre. O sea, tu vida y mi vida es antes, aún de la fundación, Él ya me bendijo, con toda bendición espiritual. Por eso, gracias aún por lo que nos ha permitido vivir. Nada alegra la vida de una persona como un espíritu de gratitud, como una persona agradecida. Por tanto, hace muchos años, usted debe haber salió en las redes hace muchos años, la prueba, la cura del agradecimiento. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era esa cura del agradecimiento? Era que un doctor, un médico, ¿no?, recetaba a sus pacientes que venían abatidos, pesimistas, angustiados, derrotados y sin ningún síntoma de dolencia física. Físicamente estaban bien, pero le dolía hasta la punta del pelo. Entonces, durante algunas semanas, le daba y le decía, ¿sabe qué? Durante las siguientes 6 semanas, usted tiene que dar gracias a cualquier persona, por cualquier detalle que le haga. Si le abrió la puerta, si le dijo pase, gracias. Y para demostrar su agradecimiento por cualquier favor que le haga, usted simplemente va a escribir ¿qué? Una sonrisa. Gracias. Una sonrisa. Es interesante, uno de sus pacientes le dijo, pero doctor, a mí nadie, el pesimista, a mí nadie me hace un favor, a mí nadie me saluda, a mí nunca hace nada. No se preocupe, le dijo, no se preocupe, le dijo sabiamente. Busca y siempre vas a hallar personas en el cual tú puedas hacer, ¿ahora qué? El favor. Y ellos te van a decir, gracias. Muy interesante. Dios siempre extiende su favor a nosotros. Todo. Dios siempre extiende. Por eso agradecemos a Dios por su gran misericordia. Misericordia que son nuevas cada mañana. Si tú estás acá, yo estoy aquí, solamente por su gran, nada más, por su gracia, que es el favor de Él. No que lo merezcamos, sino porque Él nos lo da de pura gracia. Si estamos aquí, estamos agradecidos por su bondad que vemos todo el tiempo, por habernos salvado, por habernos escogido, por habernos regalado en Cristo Jesús la vida eterna, por amarnos. Damos gracias a Dios por crearnos. No somos producto de la casualidad, sino producto de un amor que extendió su brazo y sopló aliento de vida. Somos producto de la creación a imagen de Dios, el cual Dios aún, para entender, te ha dado un propósito de a ti y a mí en la tierra. No estamos por casualidad acá, estamos aquí porque Dios nos ha dado un propósito en la tierra. Gracias, Señor, por esta iglesia que levantaste ¿hace cuánto? 35. Gracias por darnos un local, porque Dios permitió aún tener un local que nos acoge y acoge a muchas familias a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque nuestra familia, gracias, Señor, por el hogar que me has regalado. Nunca olvide, hermano, hermana, una de las cosas que tenemos que aprender es esto. Fuimos hechos ¿por quién? Por Dios y para Dios.
Dios no existe por nosotros, nosotros existimos por Dios. Un gran teólogo lo mencionó hace muchos años, ojo su pensamiento. Nosotros existimos por Dios. Así que la vida no se trata de uno mismo. La vida se trata ¿de quién? De Dios. Y de vivir agradecido por todo lo que Él nos da, por esta iglesia que ha levantado y por la iglesia que sigue extendiéndose, por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios hace y por todo lo que Dios hará en la vida de quién? Tuya y mía. En la vida de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. La iglesia no son nuestras cuatro paredes. La iglesia son personas. Personas perdonadas, regeneradas por la obra de la cruz del Calvario. Por eso, en el pasaje que hemos leído, permítame solo mencionar tres cosas muy importantes y breves. La primera, el lugar donde fue puesta la piedra. Es interesante entender el texto que hemos leído. Dice, tomó luego Samuel una piedra y lo puso en Mispa, que es al norte de Jerusalén, y Sem, y lo puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Cuando el profeta toma esta piedra y la pone entre estos dos lugares, entre Mispa y Sem, lo hace reaccionando a lo que había sucedido horas atrás y días atrás. En esta escena que hemos leído, el pueblo de Dios estaba celebrando, el pueblo de Dios estaba alegrándose, regocijándose, dándole gracias por todo lo que Dios les había dado. Y es en ese punto que el pueblo, ¿qué hace? En su celebración, en su gratitud, la Escritura dice, confiesa su pecado. Señor, perdónanos porque te hemos fallado. Señor, perdónanos porque cuántas veces te hemos dado la espalda. Señor, perdónanos. Es interesante porque así estaba el pueblo, orando y pidiendo misericordia. Si usted lo ve en el capítulo 7, en el versículo 5. ¿Me acompañan? Dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mispa, y yo oraré por vosotros al Señor. ¿Por qué iba a orar? Porque el pueblo comenzó a dejar sus dioses. En el versículo anterior está. Y se volvieron al Señor. Versículo 6. Y se reunieron en Mispa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Dios, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Dios hemos, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Ahí estaba el pueblo. Parte de su celebración era su reconocimiento de haberle fallado al Señor. Parte de su celebración era volverse a Dios de corazón. Parte de su celebración era buscar al Señor. Y el profeta Samuel dijo, reunámonos para orar, para ayunar y para agradecer. Qué interesante. El pueblo se acaba de volver a Dios después de un tiempo que se alejó de Él. Consecuencia de ello, recibirían la victoria. Dios les acaba de dar la victoria. Dios acaba de proteger a su pueblo. Si retrocedemos un poquito atrás, encontramos que la vida del pueblo era una vida alejada del Señor. Ahora, escuchen lo que estoy diciendo. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios, alejado de Dios. Qué paradoja, ¿no? Porque muchos llamamos cristianos sin Cristo. ¿Hay cristianos sin Cristo? Bastantes, ¿no? Un Cristo de oídas, un Cristo de la religión, un Cristo de la historia, un Cristo de la cultura. Y puedo seguir mencionando. El pueblo de Dios, alejado de Dios. Yo digo, qué paradoja, ¿no? Pero no que llame la atención, porque acá hay muchos cristianos que se llaman cristianos, se denominan cristianos, alejados de Cristo. Y cuando hablo alejado de Cristo, yo no estoy hablando porque puedes venir todos los domingos y te sientas acá o a otra iglesia. Estoy hablando de que tu corazón y tu vida y tu relación está alejada de Dios. Porque la relación con Cristo no es de domingo a domingo, sino todos los días. En el silencio, en el secreto de Dios, ahí, donde nadie te ve, pero Dios sí te ve. Por eso que se alejaba, porque una persona que se aleja de Dios comienza a evidenciar ciertas conductas contrarias a los principios de Dios. Eso es lo que le pasó al pueblo de Dios, que estaba alejado de Dios. En su manera de pensar se habían hecho ídolos. Ahora,
Claro, el cristiano muchas veces se jacta de decir, yo ídolos, uno. Pero hay muchos cristianos que tienen ídolos, ¿dónde? En su corazón. Como siempre digo, la hijolatría. Hay cristianos hijolatas que anteponen a sus hijos o ponen a sus hijos de pretexto para no honrar a Dios. O trabajolotría. ¿Has escuchado ese término de ideología? Trabajolotría, o sea, primero es el trabajo, segundo el trabajo, tercero el trabajo. Y dejan al Señor. Y yo siempre pregunto, ¿quién te da el trabajo? ¿Quién te da la familia? ¿Quién te da los hijos? El pueblo de Dios, alejado de Dios. El pueblo cristiano, alejado de Cristo. Qué paradoja, pero es una realidad. Por eso el pueblo reconoció. Por eso, para ser agradecidos, una persona tiene que reconocer, tiene que pensar cómo está su vida. Y entonces vuelve a la gratitud, cambia su manera de pensar, transforma su conducta, porque transforma su manera de pensar. Porque tal es el pensamiento, tal es la persona. Bien sencillo, no nos compliquemos. El pueblo volvió al Señor. Y es por eso que en esa situación que estaban orando, los filisteos dicen, se han reunido para atacarnos. O sea, el enemigo dice, ¿se han reunido para qué? Para atacarnos. No, ¿se habían reunido para qué? Para orar, para pedir perdón, para pedir misericordia, para salvar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y escuchan que vienen los filisteos a atacarlos. ¿Por qué? Se han reunido. Y en ese instante ellos claman al Señor. Le piden a Samuel, versículo 8. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de ¿quién? No se fiel, hermanos, siempre va a ser fiel, a pesar de nuestra infidelidad. Él es fiel. Entonces ellos están recordando, cuando ponen esa piedra, recuerdan lo que Dios hizo. ¿Qué hizo el Señor? Siga leyendo. El versículo 10, que después lo vamos a leer, dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear ¿contra quién? Contra Israel. Más, ese término, más Dios, ¿qué hizo? Yo me imagino cómo habrá tocado. Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron ¿qué? Vencidos. Israel no tenía ejército, estaba sin ejército, porque estaba orando. ¿Qué hizo Dios? Tronó. Tan fuerte habrá sido ese trueno, ese tronar de Dios. Yo no sé, bueno, yo he participado en algunas ocasiones en algunos truenos del Señor, cuando estaba en Miami, algunos que conocen, cuando llueve, y llueve cuando hay tormenta eléctrica, o sea que parecía que te va a caer al costado, terrible. ¿Qué es esto? O cuando vivía en la selva, reventaba los truenos encima de tu cabeza, te removía la calamina. Digo, ¿qué es esto? Y ahora último lo sentimos con mi esposa en Ginebra, lluvia de verano, torrencial, el trueno reventaba encima de nosotros, terrible. Ahora yo me imagino que tanto es así que el miedo los atemorizó y los vencieron. ¿Quién intervino? Dios. ¿Dios protegió a su pueblo? Sí. Y por eso que levantan esa piedra y ponen, ¿qué dicen? Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Entiende ahora el contexto? Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Pusieron un monumento conmemorativo al cuidado, a la protección que Dios dio a su pueblo cuando iban a ser destruidos. Asimismo, hoy en día hacemos un culto de gratitud al Señor, que también es un hito que marca lo que Dios ha hecho a lo largo de estos 35 años. Y podemos decir como iglesia, ¿qué decimos? Ebenezer. Hasta aquí el Señor ha cuidado de cada uno de nosotros. Hasta aquí Dios es fiel y sigue siendo fiel. Gracias, Señor, hasta aquí nos ha dado la victoria. Gracias, Señor, porque somos testigos de vidas rescatadas. Somos testigos de matrimonios restaurados. Somos testigos de personas que pasaban de muerte y han pasado ahora a la vida. Somos testigos de matrimonio, de familias, de jóvenes formando con principios y con valores. Somos testigos, oh Dios, de lo que tú sigues haciendo.
a través de esta iglesia en beneficio de una sociedad que te da la espalda. Por eso tenemos motivo y podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por eso gracias, porque nos ha dado también a tu Hijo Jesucristo. Jesús dijo estas palabras: yo soy. Detengas un ratito, se acuerdan que a veces leemos, no nos cuenta lo que dice. Yo soy singular. Ese Él no está por gusto. No dice yo soy uno de los caminos, así dicen. No, yo soy, no hay más. Singular. Piense, deténgase. Solo es Cristo. No es la alianza cristiana. No es cualquier religión. Es una persona. Yo soy el camino. El único camino. No hay más. Así que eso que todos los caminos son de yo. Bueno, agarra ese camino, pero no vas a llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el camino. ¿Qué más es Él? Él es. Pero como dicen algunos, pero tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Tú crees en Dios, yo también creo en Dios, cada uno creemos a nuestra manera. ¿Cómo es eso de tu manera y mi manera? ¿Cuál es tu verdad y mi verdad? Es que no existen verdades. Existe solamente ¿quién? La verdad. ¿Y quién es la verdad? La persona de Cristo. La verdad. No hay más. ¿Y quién es? ¿Qué más es Él? La vida. Y es la vida eterna. Fuera de Cristo, el que tiene al Hijo de Dios, tiene. No dice, tendrá. Tiene. Es un presente. Presente eterno, hermanos. Pasas de muerte a vida. Tiene vida eterna en Cristo. No es que voy a ver cuando llega viejito, ¿no? Cuando algún día hemos llegado, ¿no? Cuando llega viejito, recién voy a ver si Dios, o Dios mirará por mí, ¿no? ¿Cómo es? Mis buenas obras, y Él balanceará, y Dios sabe que soy bueno. La Biblia dice que todas tus obras y todas tus justicias son como ¿qué? Como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estarías negando lo que Dios ha hecho por ti y por mí. No existen salvadores, solo existe el Salvador, el único, no hay más. Porque si tú crees que a través de lo que tú puedas hacer, racionalidad, humanismo, ¿no? Tus buenas obras, y ponle lo que quieras, penitencia, vas a llegar a la presencia de Dios. No, esos son los caminos que el hombre se fabrica y se autoengaña. Yo estoy hablando del único camino, de la única verdad, y el que tiene la vida, el que puede darte la vida por siempre, que es la vida eterna. Por eso esa palabra que dice, después de eso que dice, nadie, o dice algunos, nadie es nadie. No es nadie, es por si acaso, porque me ponen ese, no existe la S. Nadie viene al Padre. Nadie. Sino por medio de quién? ¿De la alianza cristiana? ¿De la religión tal? ¿De tu manera, de tu humanismo, filosofía, gnosticismo? Pon el nombre que quieras. Solo por medio de Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual se puede hacer salvo. En el nombre bendito de quién. Amén. Por eso, gracias Señor, porque hasta aquí tú nos ayudaste. Hasta aquí Dios te dio la oportunidad y te la sigue dando. Y te la sigue dando. Ninguna persona se va a justificar delante de Dios. Por eso en Jesucristo, Cristo cambió nuestras derrotas en gozo y en esperanza y en salvación. Gracias Señor, porque hasta aquí llamada a obedecer. Y aún lo leemos en el texto que dice lo siguiente: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Dios, y clamó Samuel al Señor por Israel. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Le oyó. ¿Cuándo lo oyó? Cuando clamó. Cuando una persona clama. Pregúntate cuándo has clamado a Dios. En una necesidad
muy profunda. No una oración ritual, sino una situación muy, muy profunda. ¿No es así? Clama a mí. Samuel clamó, ¿por qué? El ejército los había rodeado. No estaban armados. Iban a ser destruidos con su familia, con sus hijos. Y Samuel clamó, intercediendo ¿por quién? Por el pueblo, porque era sacerdote. Clamó. Y Dios le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Dios tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. La Escritura va a decir, Dios ¿dónde nos tiene esculpido? ¿Y quién lo toca? ¿Qué dice el Señor su promesa? Nadie toca a la niña de mis ojos. ¿Quién es la niña de mis ojos? Sus hijos, su pueblo, nadie lo toca. Te tengo esculpido en la palma de mi mano y nadie te va a tocar. Y esa es su promesa, por eso podemos, gracias Señor, Ebenezer, hasta aquí me has ayudado. Por eso el profeta pidió en medio de esa situación tan difícil, tan apremiante, tan angustiante, tráigame un cordero. Vamos a buscar al Señor en el holocausto. El humo ascendía hasta el cielo y Samuel, como sacerdote del pueblo, oró pidiendo misericordia, protección y cuidado. La voz del hombre que clamaba fue contestada por la voz de Dios. ¿Cómo habló Dios? Con grandes ¿qué? Estruendos, con grandes truenos. Yo me imagino, o sea, no tengo ni idea siquiera cómo hacía eso, que el otro ejército armado, hombres entre comillas, ¿no? Entre comillas valientes, ¿no? Esos terribles que han tenido que huir, muchos morían ahí, en ese lugar, en el acto por el miedo, muertos y paralizados por el miedo. Que más adelante vas a leer, va a decir, su Dios les ayudó. Ahora, el Dios del pueblo de Israel, ¿es el mismo nuestro? ¿Es el mismo? ¿Dios es el mismo ayer? ¿Cuidará de ti? ¿Cuidará de ti? ¿Te protegerá? Dale gracias entonces. Gracias. Eso es vivir por fe. Aun cuando muchas veces no lo vemos. A veces, hermanos queridos, tenemos que tener como los ojos de David. ¿Se acuerda que David se enfrentó contra quién? Goliat medía aproximadamente 3,20 metros. David se calcula que tendría 1,75 metros. ¿Se imaginan? Casi el doble. Solamente ese vaso de fierro que tenía pesaba 50 kilos y lo tenía así y lo movía como si nada. Uno de esos te botaba. Pero David se lo enfrentó y lo venció. ¿A quién miraba David? ¿A Goliat? ¿O miraba quién estaba detrás de Goliat? Él miraba a quien estaba detrás, porque él dijo, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el cual tú has desafiado. No vengo en mis fuerzas, vengo en el nombre del Señor. Y solo una piedra, en forma así de punta, le dio en la parte del trapecio y Jesús le murió. ¿Quién direccionó eso? A una distancia por lo menos de 10 metros. ¿No te das cuenta? Es Dios que cuida de ti y cuida, pues dice la Biblia que el ángel de Dios, de los que le temen. ¿Y qué hace? Lo defiende. ¿Acá hay ángeles, hermano? Un montón. Acá hay. Tú no lo ves, pero por la fe en la palabra, yo lo creo. ¿Tú lo crees? ¿Dios está aquí? ¿Cómo lo sabes? Por su palabra otra vez. No lo siento. Si tú me dices lo siento, yo no lo siento. Pero creo su promesa y su palabra. Cuando están reunidos 2 o 3 o más en su nombre, su promesa ¿cuál es? Yo estoy en medio de vosotros. Por eso pueden decir, los israelitas decían esta palabra, otra vez, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ayudó, nos protegió, nos cuidó. Hermanos, analicemos. El pueblo de Israel obtuvo la victoria mientras ellos oraban y sacrificaban ¿qué? El cordero. El cordero es un prototipo de ¿quién? El cordero de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Todas tus victorias
todo lo que tú has logrado, toda la protección que has tenido en tu vida, tú y tu familia, toda la bendición que disfrutas hoy en día, ha sido por el sacrificio del Cordero de Dios, hecho una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Todo cuanto somos y cuanto tenemos es por la obra de Cristo, nada más. Por eso decimos, gracias Señor. El sacrificio de Cristo que he hecho en mi vida y en tu vida, ¿nos ha perdonado o no? ¿Algunos pecados o todos? Todos. ¿Y qué más? ¿Y cuál es su promesa? Nunca más me acordaré de tus pecados. Así que no te has recordado tus pecados, que el Señor ya te perdonó. El problema está en nosotros, que cuando Dios dice nunca más, ya no se acuerda, ya borró. El problema está que nosotros tenemos memoria. Estamos recordando hace 5 años, 10 años, Señor, ¿te acuerdas? Ya te perdoné. La sangre de Cristo limpia de todo pecado, limpia todo, no algunos, todo. Cuando yo le confieso, me arrepiento, no más, porque el que está en Cristo, las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Promesa de Dios, todas, no algunas. Gracias Señor, no hay pecado que el Señor no perdone, en Cristo Jesús. Y ahí empieza la bendición para nuestra vida, porque Jesucristo resucitó el tercer día. Anunciamos un Cristo vivo, no un Cristo muerto. Anunciamos un Cristo que nos sostiene, no anunciamos un Cristo que yo tengo que sostenerlo. Anunciamos un Cristo todopoderoso que vela por mi vida, no que yo tengo que velar una vez al año. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es el Cristo que me sostiene. Él sostiene por la palabra todo el universo. Él me sostiene, cuida de mí. Gracias Señor. Un día vendrá por segunda vez a juzgar a quién, a los vivos. ¿Está preparado? Porque vendrá. Él viene, esa es su promesa, ¿o no? ¿Lo crees? ¿Está preparado? Por eso es interesante tener nuestras lámparas prendidas, ¿no? Como predicaron el miércoles, las lámparas prendidas, ¿no? Esas lamparitas con el aceite del Espíritu de Dios y la iluminación de la palabra. El sacrificio de la cruz es único, no hay más. Borra todo pecado de aquel hombre y mujer que, confesando y reconociendo sus pecados, se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Y por último, solamente lo menciono, la inscripción que contenía esa piedra, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí. Quiero que se detenga ahí. Hasta aquí nos ayudó ¿quién? O hasta aquí nos ayudó San Samuel. Sí, porque algunos dicen, no, me ayudó San Son y todos los santos. O hasta aquí me ayudó, correcto, mi habilidad. Hasta aquí me ayudó mi vocación, ¿no? Mis talentos, mis capacidades. Hasta aquí, gracias a lo que he logrado por mi trabajo duro. Interesante, ¿no? Porque miramos con expectativa y con esperanza en el futuro, porque Dios nos desafía a creer en Él y creerle a Él, porque Dios nos desafía a confiar en Él. Gracias Señor, porque nos ha dado un propósito en esta iglesia, seguir extendiendo el Evangelio de Cristo y el reino de Dios desde Arequipa hasta ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. Gracias Señor por las familias que has rescatado y seguirás ¿qué? Rescatando, como usted vio en los matrimonios, ¿no? Tenemos que anunciar aquí a Jesucristo, que cambia la vida, restaura familias, vuelve la persona otra vez a su estado cadáver. Esa es nuestra misión. ¿Estaremos dispuestos a cumplirlos, hermanos? Hasta que el Señor venga. ¿Estaremos dispuestos o no? Entonces, hagámoslo en el nombre del Señor. Hoy, gracias por mis pecados, y Él nos otorga el regalo de la vida eterna por siempre contigo. Si tu deseo es en esta mañana abrirle tu corazón a Cristo, reconociendo tu necesidad y pidiéndole perdón, simplemente en el lugar que estás, levanta tu mano, quisiera hablar por ti. ¿Habrá alguien en esta mañana? Dios le bendiga a usted, veo su mano. La iglesia está, Dios le bendiga. Mantenga, Dios le bendiga, caballero, Dios le bendiga a usted, joven. Dios le bendiga, señorita, mantenga su mano en alto. Porque la Biblia dice que hoy es día de salvación. Dios le bendiga, caballero, señorita. Solamente Dios te bendiga, también. Dios te bendiga. Mantén tu mano en alto. La iglesia está orando por ti. Este es entre tú y el Señor, nada más. Pero pido que mantengas tu mano porque quiero orar por ti, por tu vida. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga.
Dios te bendiga, pero mantén tu mano en alto. Dios le bendiga, señora atrás. Caballero, joven, Dios te bendiga. Mantén tu mano en alto, permíteme orar. Buen Dios, gracias. Podemos decir, hasta aquí sigues haciendo la obra. Sigues tocando corazones y vida, familias y restaurando hogares. Te ruego en el nombre de Jesucristo, Padre bueno, Dios de toda consolación, Dios de misericordias, que extiendas tu gracia, tu perdón, por medio de la obra de Cristo en estas personas, que hoy deciden una vez más ponerse en pie, abrir su corazón y reconocer a Jesucristo como su Salvador y Señor. Conforme su fe, perdona sus pecados, lávales con la preciosa sangre de Cristo, que es el manantial de vida, y séllales con el Espíritu Santo de la promesa, que es de las arras, las garantías de nuestra redención. Que ahora, Señor, como iglesia los acogemos y que ellos vivan por Dios y para Dios, y tomen su paso de obediencia y caminen a la luz de tu palabra. Como iglesia, Señor, como una familia, cuidaremos de ellos. Y acá, Señor, como iglesia, nos comprometemos a seguir anunciando las buenas nuevas y decir todo el tiempo: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Gracias, toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el dulce nombre de Jesucristo. Amén.